Hola a todos. Para el siguiente ejemplo tenemos una tabla llamada ventas. Si ponemos una celda dentro de la tabla, vamos a diseño de tabla, vemos que se llama ventas, donde tenemos una columna con fechas, otra con provincia y otra con total. Entonces queremos calcular por fecha y provincia, queremos calcular el total. Debemos de tener en cuenta la fecha. Por ejemplo, la primera fecha es 3 de enero de 2021 y la provincia es Granada. Quiere decir que debemos de calcular el total entre el día 3 de enero y el último día de enero. Además, la provincia debe ser Granada, porque en Granada se ha podido realizar ventas en diferentes días de enero, así como en el resto de los meses. Tenemos que saber cuál es el último día del mes de cada fecha para tener un margen inferior y superior con que comparar. Para ello vamos a usar la función finmes. Por ejemplo, en esta celda yo voy a poner igual la función finmes. Como argumento fecha inicial voy a seleccionar la columna de fecha, punto y coma, y como argumento meses voy a poner 0 porque quiero el final de mes de cada fecha. Acepto y obtengo un valor de error. Este valor de error es debido a que la función finmes no la podemos usar de forma matricial, pero lo vamos a hacer de forma matricial. Bien, tenemos una función llamada byRow que examinará cada fila del rango que especifiquemos. Pues vamos a usarla. Después del signo igual vamos a poner la función byRow. Como argumento array vamos a seleccionar la columna fecha, punto y coma. Ahora vamos a poner la función lambda, vamos a definir una variable. Esta variable va a tener almacenada la columna fecha, lo cual de aquí yo voy a quitarla y vamos a poner el nombre de la variable y vamos a cerrar la función lambda y la función byRow. Vamos a aceptar, vamos a seleccionar la columna y la vamos a poner en fecha corta y podemos ver que ya tenemos el fin de mes de cada fecha. Bien, y si no tenemos la función byRow, bien, pues podemos hacerlo con el doble signo negativo. Vamos a hacerlo aquí de nuevo, ¿vale? Yo voy a poner la función finmes. Vamos a seleccionar la columna, pero antes de seleccionar la columna fecha es donde voy a poner yo el doble signo negativo y ahora voy a seleccionar la columna fecha. El doble signo negativo va a hacer que la función finme actúe de forma matricial. Punto y coma, 0, cerramos, aceptamos. Vamos a seleccionar la columna, la vamos a poner en fecha corta y vemos que tenemos los mismos resultados. O sea, se lo podemos hacer con el doble signo negativo o con la función byRow. Las dos son igual de válidas. Bien, entonces ya tenemos el final de mes, que sería el margen superior, pero también necesitamos el principio de mes, que sería el margen inferior. Dentro de la función finmes, como argumento meses, podemos usar una constante de matriz. Si yo, por ejemplo, en vez de 0 pongo menos 1, me dará el fin de mes de un mes anterior a esta fecha. Perdón, pero podemos usar una constante de matriz y poner menos 1 y 0, lo cual me va a devolver una matriz desbordada con esta columna y el fin de mes de esta columna. O sea, sé que yo, después del punto y coma, voy a abrir la llave, voy a poner menos 1, la barra invertida, voy a poner 0, voy a cerrar la llave y voy a aceptar. Vamos a ponerla en fecha corta y podemos ver que tenemos el fin de mes del mes anterior a esta fecha y el fin de mes de esta fecha, así con el resto de las fechas. Bien, ahora lo que voy a hacer es traerme a esta matriz desbordada la columna de provincia. Entonces, puedo usar la función apilar H. Entonces vamos a poner apilar H. Como argumento matriz 1 es la función finmes y como argumento matriz 2 es provincia. Cierro paréntesis, acepto y ya tengo las tres columnas que necesito. Bien. Si no disponemos de la función apilar H, podemos hacerlo con la función elegir. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner esto más pequeñito. Bueno, venga, vamos a hacerlo ahí. Aquí, mejor. ¿Vale? Entonces la función finmes es la misma. Así que podemos copiarla de aquí porque la función finmes va a ser la misma. Hasta aquí, control C, escape. Vamos a poner aquí, ponemos igual, control V y aquí lo tenemos, ¿no? Vamos a convertirla en fecha corta. Entonces lo que voy a hacer es que después del signo igual voy a poner la función elegir.
Como argumento número de índice, es decir, se supone que como argumento valor 1, valor 2, valor 3 vamos a tener diferentes valores. Entonces el número de índice, si yo pongo 1, pues de esos valores me va a devolver el valor 1. Si pongo 2, me devolverá de esos valores el valor 2. Entonces si yo pongo como argumento número de índice 1 y solamente dejo el valor fin mes, cierro paréntesis y acepto, pues me devuelve pues, el único valor que hay. Pero yo voy a agregar como valor 2 la columna de provincia y voy a aceptar y me sigue devolviendo el valor 1. Si yo ahora cambio y pongo el valor 2, pues me va a devolver la provincia. Bien, pero queremos igual que aquí, sí, fecha y margen inferior, margen superior y la provincia. Entonces podemos usar en el argumento número de índice también podemos usar una constante de matriz. Voy a abrir una llave, voy a poner 1, barra invertida 2 y voy a cerrar la llave y acepto. ¿Y qué es lo que consigo? Consigo el margen inferior y la provincia. Es decir, esta columna, el margen superior, no aparece. Bien, el truco está en repetir dentro de la constante de matriz, repetir el número 1, lo cual obligamos a que nos devuelva la segunda columna. Entonces, si yo pongo aquí 1, la barra invertida y acepto, pues podemos ver cómo ahora sí tenemos margen inferior, margen superior y la provincia. Bien, nos vamos a quedar con los valores únicos. Entonces, después del signo igual, vamos a poner la función únicos. Y cerramos el paréntesis y aceptamos. Bien. Ahora, vale, ya tenemos el modelo preparado para calcular el total por fecha y provincia. Entonces, yo voy a usar la función let. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner más grande. Para pasar al siguiente renglón, pulsamos Alt Enter. Entonces, aquí vamos a poner la función let, donde voy a definir una variable A, por ejemplo, que va a contener la función únicos. Punto y coma, al Enter, voy a crear otra variable, al Enter. La variable B va a contener de la tabla ventas la columna fecha. Cierro corchete, punto y coma, al Enter, voy a crear otra variable, al Enter, que va a contener la columna provincia. Cierro corchete, punto y coma, al Enter y voy a crear una última variable que va a contener la columna total. Cierro corchete, punto y coma, al Enter. Bien, ya tenemos definidas las 4 variables que vamos a usar. Ahora vamos a usar la función sumarse y conjunto para calcular el total. Entonces vamos a poner la función sumarse y conjunto. Bien, como argumento rango de suma vamos a poner la variable t que contiene total. Bien, como argumento rango de criterios 1 vamos a poner la variable c, que es la provincia. Y como argumento criterios 1 tenemos que decir que de esta matriz desbordada, como vamos a comparar con la provincia, es decir, vamos a comparar la columna provincia de la tabla ventas con provincia. Quiere decir que es la columna 3, lo cual tenemos que usar la función índice. Entonces vamos a poner punto y coma, entre comillas doble, vamos a poner que sea mayor, no ponemos el signo igual porque tiene que ser mayor. Si pongo igual, me va a sumar también el día 31 del mes anterior. Entonces ahora vamos a concatenar donde vamos a poner la función índice y le vamos a decir que de la variable A, el argumento número de fila lo omito, que me devuelva 3, ¿no? Entonces ya estamos comparando provincia con provincia. Punto y coma. Vamos al rango de criterios 2, pues vamos a poner la variable B, que es la fecha. Punto y coma. Como argumento criterios 2, entre comillas doble, vamos a poner el símbolo de mayor. Bien. Y lo vamos a concatenar, en este caso, con la función índice con la primera columna. Pues vamos a poner índice de la variable A, saltamos fila, columna 1, bien, punto y coma, rango de criterios 3. Pues vuelve a ser la variable B, que es la fecha, punto y coma, pero en este caso sí tiene que ser menor o igual y lo concatenamos con índice, en este caso con la columna 2. Y cerramos índice, cerramos sumarse y conjunto y cerramos let. Si todo ha ido bien y yo pulso aceptar, me tendrá que dar los totales para esta margen inferior, margen superior y cada provincia. Vamos a aceptar, me dice que hay un error,
Aquí me falta el símbolo de concatenar. Vamos a confirmar. Lo vamos a poner en número y le quitamos los decimales y ya tenemos los totales. Pero tengo que revisar porque creo que estos totales no son correctos. Entonces vamos a volver a revisar la función sumar si conjunto. D es el rango de suma, C es la provincia y lo concatenamos con la variable A columna 3. Ahora B, que tiene que ser mayor que índice, la variable A columna 1. Hasta aquí estamos bien. Y B, que tiene que ser, que este sería el rango de criterios 3, tiene que ser menor o igual que índice, la variable A. Está bien, en principio está bien. Bien, entonces si yo, por ejemplo, que tengo aquí Granada y que me aparece en enero 2 veces, si yo selecciono, el resultado tendría que ser, en la barra de estado miramos 4272. Aquí está pasando algo que no va bien. Algo no va bien. Entonces vamos a revisar porque no me suenan estos totales. Bien, entonces aquí estamos comparando con índice de A, la columna 3, y es correcto, es la provincia, ¿no? Aquí estamos mayor que esta fecha y menor o igual que esta fecha. Bien, 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 bien. Para verificarlo, mira, podemos hacer lo siguiente. Voy a copiar menos el signo igual, control C, escape. Voy a ponerme aquí, voy a poner igual, control V. Aquí voy a aceptar y le voy a decir que me devuelva la variable A. Voy a confirmar. No sé qué ha pasado, vamos a poner de nuevo control V. Bien, y aquí le vamos a decir que nos devuelva la variable A. Vamos a confirmar y aquí lo tenemos, es decir que es correcto, ¿vale? Vamos a ponerlo en fecha corta. Bien, aquí tenemos la fecha y el de esto. Entonces, eso está bien. Entonces, si yo, por ejemplo, me vengo aquí o aquí, pongo índice y le digo de la variable A, punto y coma, que me devuelva la columna 3, confirmo, confirmo, y correcto, me devuelve la provincia. Hasta aquí estamos bien, ¿vale? Entonces B es fecha. Voy a repasarla, ¿vale? Vamos a repasarla. Sumar si conjunto. Variable D, C. Punto y coma. Ah, amigo, ya sé dónde está el error. Aquí no estamos comparando con la fecha, aquí estamos comparando con la provincia, lo cual no tiene que ser mayor que la provincia. Quiere decir que aquí está el error. Voy a confirmar. Ahora sí tenemos los resultados correctos. Era un error tonto, pero bueno, yo cuando tengo un error lo que hago es copiar y probar cada fórmula aparte. Y ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos. Pero nosotros imaginemos que estos datos no los tenemos porque yo lo he puesto de prueba. Y yo quiero que al lado pues, me aparezca el margen inferior, el superior y la provincia, ¿no? Para saber de dónde salen estos totales. Bien, para ello vamos a volver a usar la función elegir. Ahora mismo tenemos 4 columnas, que es el margen inferior, el margen superior, la provincia y la columna de total. Por lo cual tenemos, antes de sumar si conjunto, voy a poner la función elegir. Como argumento número de índice tenemos que hacer lo mismo que antes, hacer una constante de matriz, pero en vez de, en este caso de poner 2, 1, tenemos que poner 3. 1 ahí, y ahora le decimos que nos devuelva la columna 2 y cerramos la constante de matriz, punto y coma. Como valor 1 vamos a poner la variable A, punto y coma, y como valor 2 va a ser la función sumar si conjunto. Entonces nos venimos, cerramos, vamos a confirmar y si todo ha ido bien, pues aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo fecha corta y aquí lo tenemos. Tenemos el margen inferior, el margen superior y aquí lo vamos a poner el número y le quitamos los decimales. Entonces tenemos margen inferior, margen superior, provincia y total.
Es decir, aquí tenemos el total, porque ya recordamos que hemos quitado los valores únicos, solamente estamos trabajando con valores sin duplicar. Entonces, si nosotros nos venimos a los primeros, vemos que Granada en el mes de enero aparece 2 veces. Y si yo selecciono estos dos valores y miro la barra de estados, 4272, que es justamente lo que tenemos aquí. Bien, pues ya tenemos nuestro ejercicio completado.